El diezmo está escondido en bancos centrales. El diezmo se lo han llevado los pastores a la montaña. No, que están escondidos en bóvedas secretas de las diferentes iglesias. El diezmo no está vigente, es un asunto del pasado. Realmente hay tantas interpretaciones teológicas en cuanto a los mandamientos y reglamentos sobre el diezmo que son abrumadoras hoy en día. Y la pregunta es, ¿está el mandato del diezmo vigente hoy en día? ¿Es necesario para la iglesia moderna o solo es un asunto del pasado? ¿Existía el diezmo antes de que la nación judía fuera creada? ¿O es un asunto del pasado solamente? ¿Es necesario hoy en día para el sostén del evangelio el diezmo? ¿O el diezmo es desviado para fines ocultos? Estas y muchas más preguntas serán aclaradas en este tema vibrante que nos toca abordar hoy día. No se separen de ahí porque es un tema muy serio que tú y yo debemos analizar. El contrato del diezmo es un título tan apelativo que nos impulsa a analizarlo letra por letra. Por eso dice el libro de Malaquías 3:10 lo siguiente: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En el libro de Génesis 14, allí se nos narra que Abraham había regresado de una gran misión. Aquella misión fue emprendida por Abraham contra Chedorlaomer, rey de Elán, que había invadido a las ciudades del valle. De hecho, ya la tenía sometida durante muchos años. Así que ellos invadieron de nuevo a las ciudades del valle, donde estaba incluida Sodoma y Gomorra, porque aquellas ciudades se habían rebelado contra aquel imperio de Chedorlaomer. Invadieron a las ciudades del valle, llevaron cautivo no solamente a la gente de Sodoma y Gomorra, sino de las otras ciudades aledañas. Alguien le informó a Abraham de la batalla que se había llevado cerca de Sodoma, en la cual había sido llevado cautivo o como cautivo su sobrino Lot, que vivía en aquella ciudad. Contra todos los pronósticos, aquel hombre había decidido compartir su suerte con los paganos, convencido por su mujer de que aquello era necesario para su confort y bienestar. El hecho es que cuando Abraham regresa de la batalla, que fue con todos sus criados y su gente que tenían experiencia de guerra, y lo pasaron a cuchillo, gran parte del ejército se confundió y entonces atraparon aquel gran botín. El rey de Sodoma, agradecido a Abraham por aquel acto heroico, le dijo que le regalaba el botín de la guerra. Era costumbre en aquella época que cuando un determinado bando vencía a otro, todo el botín o todo lo que tenía ese bando o esos países le pertenecían en buena lid a los soldados vencedores. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma que no aceptaba aquella propuesta, para que no se dijera que ellos o él había enriquecido a Abraham. Abraham era un hombre muy cuidadoso y lo que le quiso decir fue: mira, todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Yo creo en Él, que Él es el sustentador de mi vida, de mi fe. Así que no acepto ese tipo de prebendas para que después no se diga que esta gran cantidad de dinero que tú me estás ofreciendo me ha enriquecido. Pero no solamente eso, Abraham también en aquel momento dio los diezmos a Melquisedec, que era un sacerdote, que era representante de Cristo, porque no tenía principio ni fin. Y noten ustedes algo que veremos más adelante, es que Melquisedec y Cristo no pertenecían a la tribu de Leví, los cuales deberían de administrar los bienes del Señor o los diezmos y las ofrendas. Así que Abraham le dio los diezmos y las ofrendas al sacerdote eterno Melquisedec. Inmediatamente que después que Abraham diezmó, dándole los diezmos y las ofrendas a Melquisedec, el Señor le dijo lo siguiente: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. En efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham: no te preocupes, seré tu protector y proveedor.
Luego, mucho más adelante, Moisés indicó a Israel cuando estaba a punto de entrar en Canaán: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Debemos de ser sinceros al analizar las Sagradas Escrituras y la historia bíblica, porque el diezmo no es un asunto que formó parte solamente del pueblo de Israel. Mucho tiempo antes de que, o miles de años antes de que el pueblo de Israel existiera, ya en la profunda antigüedad antediluviana, Dios, por medio de Adán y su descendencia, había dado mandato para que se le ofrecieran donativos al Señor, como en gratitud de que Él era el proveedor de todas las cosas. También Abraham tenía conocimiento de este mandato. Si no, no hubiese sido posible que Él le ofreciera los diezmos y las ofrendas como un dador alegre a Melquisedec por las bendiciones que Dios le había dado. Es un mandato que viene mucho tiempo, muchos siglos antes, miles de años antes de la existencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, el diezmo no es un mandato dado solamente al pueblo de Israel, como veremos más adelante en detalles. Sería bueno que tú y yo entendiésemos el significado de la palabra diezmo. Y es que el diccionario dice que el diezmo es una décima parte de algo. Por ejemplo, si tú tienes 100 pesos o $100, el diezmo de esos $100 o de esos 100 pesos que tú has ganado en buena lid serían 10. Eso es el diezmo. Y en la antigüedad se refería precisamente a los bienes adquiridos de las personas, que lo separaban, el diezmo, para devolverle esa parte al Señor como agradecimiento a Dios, porque es el sustentador de todas las cosas y porque había bendecido a sus hijos en las cosechas o en todo el diario vivir o en su haber durante el año. La respuesta de Abraham como agradecimiento a Dios por todo lo que lo había bendecido fue que le dio los diezmos y las ofrendas a Melquisedec. Y Abraham sabía que el mandato del diezmo era algo que sus padres le habían transmitido, pues yéndonos atrás a la historia, vemos que Abraham viene del santo linaje, los cuales no se habían apartado del camino del Señor. Así que ese mandato fue transmitido desde la época de Noé o mucho tiempo antes, hasta Abraham, el patriarca Abraham. Y esa costumbre ya, esas familias o esos patriarcas la heredaban de generación en generación. También podemos ver que Jacob, cuando salió huyendo de la ira de su hermano Esaú, que había prometido asesinarlo cuando sus padres murieran, allí cuando él estaba en Betel, cuando Dios le prometió que lo cuidaría y que estaría con él, Jacob, en respuesta a eso, le dijo: Señor, si tú me bendices y me provees de alimento y me devuelves a estas tierras, yo apartaré el diezmo para ti. Pero la respuesta de Jacob no fue automática, ni mucho menos fue por un antojo de él, sino porque tenía conocimiento que cuando devolvemos la parte que a Dios le corresponde, hay una enorme bendición, más allá de lo común o más allá de lo que podemos ver. Porque con nuestra actitud de devolverle a Dios el diezmo de lo que hemos ganado, ya sea mucho o poco, le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres el proveedor de todas las cosas. De lo mucho que me das o de lo poco, te doy el diezmo. No esperando que tú me bendigas, porque mediante el acto de dar, que es mejor que recibir, mi fe crece, mi confianza se hace grande ante ti. Creo cada día más en ti y no creo que por darte esta parte que te corresponde, yo careceré de lo necesario para vivir. Y eso es confianza precisamente en Dios. ¿Por qué es importante entender que el diezmo es parte también de la iglesia moderna para el sostenimiento del Evangelio y de sus obreros?
y no como una costumbre o un mandato que solamente era obedecido por el antiguo Israel y que ya fue crucificado en la cruz del Calvario, como argumentan algunos. El diezmo es algo que fue establecido por Dios, no para que nosotros nos entristezcamos por tener que devolverle esta parte a Dios, sino porque Dios creó todas las cosas, los animales, las plantas, el universo, las estrellas. Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, qué alegría deberíamos sentir nosotros al ser sus colaboradores, el devolverle a Dios la parte que a Él le corresponde. Verdaderamente es un privilegio inmerecido, porque con este acto estamos abrazando las bendiciones de Dios. Así que Jacob, este joven soltero que salió huyendo, le dijo al Señor: y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Qué bendición más espectacular. Jacob no solamente confió en Dios en aquel momento de hacerle aquella promesa, sino que su fe se ejerció a través de aquel acto, a través de aquella promesa que él le hacía a Dios, asegurándose la bendición del Señor. ¿A dónde debe de llevarse el diezmo? Bueno, el libro de Malaquías 3:10 dice que la tesorería es el alfolí que está en la iglesia. Y en la antigüedad, los hijos de Israel llevaban el diezmo a Moisés y a los dirigentes de Israel en el lugar donde estaba o donde le correspondía estar el tabernáculo durante su peregrinar por el desierto. Y luego, cuando se construyó el templo de Jerusalén, allí era donde se llevaba. Pero Malaquías 3:10, como hemos visto anteriormente, nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Y lo vamos a repetir durante toda la existencia de nuestras vidas. Porque como Dios no es hombre para que se arrepienta, sus promesas son fieles y verdaderas. Pruébeme en esto, dice Dios, si no caerán bendiciones desde los cielos hasta que sobreabunde. El diezmo no es un asunto antojadizo, de que debemos de depositarlo en un lugar determinado porque se nos antoja. La palabra de Dios es bien clara: llevadlo a la tesorería o a la iglesia. Hoy en día hay muchas especulaciones y malas interpretaciones con respecto al lugar donde debe de ser depositado el diezmo. Personas que se autotitulan mensajeros de Dios dicen que el diezmo debe de ser llevado a su casa o que ellos lo van a manejar para darle buen uso. Y también hay ministerios u organizaciones independientes que le dicen a la gente o a los miembros de iglesia que el diezmo debe de ser depositado en las tesorerías de ellos porque ellos le están dando buen uso en hospitales, escuelas, etc. Pero notemos algo muy importante. Si todo el mundo piensa diferente, ¿cómo entonces la obra de Dios va a ser realizada si no es bajo la lupa de las Sagradas Escrituras? Hay que escudriñar las Escrituras y seguir lo que la palabra de Dios nos dice para no desviarnos. Y la palabra de Dios es bien clara. Dice que debemos de traer los diezmos a la iglesia, al alfolí, a la tesorería, para que haya alimento en mi casa. No a un ministerio particular que piensen que están haciendo lo correcto y que nosotros como iglesia estamos haciendo lo incorrecto. Independientemente de eso, en la antigüedad los levitas no tenían herencia o no se les dio herencia cuando se repartió la tierra prometida. A cada una tribu se le dio regiones y lugares donde ellos podían habitar, cosechar y formarse como nación entre todas. Obviamente a la tribu de Leví, que fue la señalada para administrar los bienes de Dios, no se le dio la prerrogativa de tener ciudades, grandes ciudades o territorios, sino que administraban las ofrendas de todas las tribus y ellos, los levitas, distribuían estas ofrendas
en las diferentes ciudades a los pobres y donde había necesidad. Igualmente, hoy en día, nuestros pastores reciben los diezmos y ofrendas o la administración de nuestros templos para el sostenimiento del Evangelio, con una transparencia tan grande que es tan exacta como la tuvieron los israelitas en la antigüedad. Hay mucha gente que especula diciendo que los diezmos han sido sustraídos, que la iglesia tiene millones de dólares guardados en la bolsa de valores o inversiones aquí o allá. Pero esto no es así realmente, porque no todos los miembros de iglesia diezman. Hay un enorme porcentaje de gente que tiene dudas en su corazón y que han sido presas de malas interpretaciones o del egoísmo y no dan la parte que a Dios le corresponde. Imagínense, si cada miembro de iglesia diezmara voluntariamente, es obvio que no habría necesidad en las iglesias y que habría alimento en abundancia. Pero desafortunadamente no es así. No todos dan esa parte que al Señor le corresponde. En la antigüedad, 3 veces al año, el pueblo de Israel ofrendaba a Dios los diezmos y las ofrendas. Durante las Pascuas o la fiesta de las Pascuas, el día de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Los hijos de Israel iban a Jerusalén a demostrar su amor al Señor y a llevar los diezmos y las cosechas de la abundancia de riqueza que Dios le había dado durante el año. Para comodidad de los miembros de la iglesia, pueden depositar sus ofrendas y diezmos en la misma institución física donde van a adorar a Dios. Luego, desde aquel lugar, estos diezmos son transportados a las misiones y asociaciones, donde son administrados de acuerdo a las necesidades de la obra para la expansión del Evangelio en diferentes países. Por eso hemos crecido como iglesia en todas partes del mundo y el Evangelio va acorde a los planes de Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros como cristianos tengamos bien claro que los diezmos y las ofrendas es una parte que a Dios le corresponde? Pero los diezmos son diferentes, es obvio, a las ofrendas. Los diezmos son esa décima parte que separamos a Dios de todas nuestras entradas, mientras que las ofrendas son o es un dinero que damos también a la iglesia como agradecimiento por las bendiciones que el Señor nos da. Es un asunto ya de motus propio, porque las ofrendas son de acuerdo al corazón de cada persona. Y Dios ama al dador alegre. Así que si no solamente tú has sido bendecido con grandes cosechas o en tu trabajo, también puedes ofrendar. Es como decir, he recibido tantas bendiciones que no solamente estoy conforme con llevar los diezmos y las ofrendas a la iglesia, sino que ofrendo para el Señor voluntariamente porque soy un dador alegre. Es natural a la luz de la Biblia que el diezmo tiene un propósito sagrado. Por eso nos dice el libro de Levítico 27:30 lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo en la actualidad también tiene el mismo propósito del diezmo en la antigüedad, es cosa dedicada a Jehová. Y qué carga tan grande se nos quita a cada uno de nosotros como creyentes, que tú y yo no somos en última instancia los administradores de ese dinero que se deposita como diezmo en las iglesias. Porque Dios tiene reglamentos y tiene orden en el cielo. Nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Llevamos los diezmos y las ofrendas al templo. En el templo ese dinero se distribuye a diferentes lugares para el sostén de la obra de Dios mundialmente. En el universo hay jerarquía, no cabe duda. Hay ángeles, hay arcángeles, hay ministros más importantes que otras personas en el sentido de administración
y en el sentido de ser responsable de los negocios de Dios. No porque sean más seres humanos que los demás, sino porque ellos tienen mayor responsabilidad. Qué bendición tan grande que yo no tengo que administrar ese dinero después de recibir todas las bendiciones que el Señor me da, sino que aquellas personas como los levitas, los pastores modernos y los administradores son los encargados de distribuir ese dinero de manera sabia para el sostén de la obra de Dios. También nos dice el libro de Hechos 20:35, referente a este tema, lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo podemos nosotros relacionar estas palabras con lo que estamos hablando referente al diezmo? Estas palabras de Cristo Jesús, que es más importante dar que recibir. Es una verdad tremenda, porque al dar nosotros estamos recibiendo no solamente que nuestra fe sea ejercitada, sino que estamos recibiendo las bendiciones del cielo. El Evangelio no es un asunto unilateral solamente de parte de Dios. Dios quiere que los agentes humanos cooperen con lo divino, porque nosotros somos responsables de la predicación del Evangelio en este planeta, para que los que están en oscuridad también conozcan de las bondades de Dios y la oportunidad que Él brinda de que mediante el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario puedan ser salvos tú y tu familia. ¡Qué bendición tan espectacular! Hay gente que no sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario y ellos necesitan saber el significado de ese sacrificio que Dios ha hecho por la humanidad. No estamos a la deriva en este planeta, a merced de un gobierno dictatorial que nos diga lo que tenemos que hacer en términos de justicia o de negocios. Estamos bajo la tutela y el gobierno de un Dios misericordioso que quiere lo mejor para la humanidad. Y por eso es necesario que cada ser humano conozca que Dios es amor y que sus leyes no son gravosas y son beneficiosas para el universo. Que el demonio está en un desorden permanente y que será destruido para que no continúe destruyendo y contaminando a la raza humana. Que en última instancia somos los hijos de Dios y que Él nos creó para su gloria y su honra. Una segunda razón para la fidelidad económica es tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete. Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Con el excedente podemos ayudar a los demás y apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Es bienaventuranza espectacular. Es maravilloso saber que es más hermoso dar que recibir. Cuando damos, nos despejamos de esa actitud negativa que es la ingratitud, que es precisamente un corazón que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y transformado a imagen de Cristo. Cuando damos, no nos empobrecemos, al contrario, nos enriquecemos y estamos ejercitando nuestra fe de que Dios es el sustentador de nuestras vidas y que es el dador de todas las cosas. Así que el diezmo es esa décima parte que se separa para el Señor. Y de todas nuestras entradas brutas debe de separarse esa décima parte. Queremos mencionar un relato muy importante que encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, y estos versículos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, del 9 al 16, nos hacen un relato fascinante que podemos relacionarlo con el diezmo y las ofrendas. Había una mujer que era una viuda, y no era israelita obviamente, era pagana, era la viuda de Sarepta, y ella recibió una visión donde Dios le decía que un profeta del Señor la iba a visitar. Y efectivamente, el profeta Elías la visitó a ella en aquella pequeña ciudad de Sarepta. Cuando llegó el profeta,
llegó hambriento realmente. Y ella lo vio que llegó y comprobó que era el varón del Señor o el profeta de Dios. Así que el profeta, sin perder tiempo, le dijo: prepárame algo de comer, porque tengo mucha hambre. Podemos conversar con ustedes o traducir esta historia. Así que ella le dijo: pero no tenemos comida, apenas hay un poquito de harina y de aceite. Así que es lo último que tengo. Y el profeta le dijo: no te preocupes, ve, hazme una torta pequeña a mí primero y después prepara para ti y para tu hijo. ¿Fue el profeta egoísta al mandar a preparar alimento para él primero que el niño y que a la mujer? Tal vez no, porque de esa manera la fe de la mujer se iba a fortalecer. Y esa era una forma de ella confiar en Dios. Ella confió en Dios en este momento y pensó que si hacía aquello, Dios la sostendría de todas maneras, porque el hombre era el profeta, el cual el Señor le había señalado que la iba a visitar. Así que ella le preparó primero aquella torta al profeta Elías para que comiera, y luego él se comió la torta y tomó agua. Y nunca en aquella casa de aquella viuda, durante el tiempo que duró la sequía y la hambruna, faltó la harina en la tinaja y el aceite en la botija, porque Dios la bendijo de manera especial. Y ella fue y tomó las otras vasijas que había en la casa, la llenó de aceite y también de harina, y con ese aceite pagó a través de un trueque toda la deuda que ella tenía. Es hermoso saber cómo Dios nos bendice de forma espectacular, aún en los momentos difíciles. Pero es importante señalar que el diezmo y las ofrendas, o el acto de devolverle a Dios la parte que al Señor le corresponde, es un acto de fe. No debemos de especular de que aquel diezma, aquel no diezma, yo diezmo, tú diezmo. Cada uno dará cuenta a Dios, porque la salvación es individual. Y lo que hace aquel vecino es responsabilidad de él. Lo que yo hago también es responsabilidad mía de cómo administro los bienes del Señor, de cómo tú los administras. Solo Dios conoce lo que hay en cada corazón, pero es mi deseo que tú, amigo oyente, sepas que lo que hay en tu corazón determinará cómo se va a ejercitar tu fe. Si tu corazón está alegre en devolverle la parte que a Dios le corresponde, serás bendecido de manera abundante. Y quiero decir algo también, algo que puede ser chocante. ¿Es el diezmo solamente para el pueblo de Dios? ¿O es el diezmo para toda la humanidad? El diezmo realmente es un asunto para toda la humanidad. Hay personas que no pertenecen a nuestra iglesia o a una institución religiosa y sin embargo diezman de manera cotidiana o cada cierto tiempo de forma tan obediente como lo hacemos nosotros también, porque ellos creen que devolviendo a Dios la parte que le corresponde, reciben las bendiciones del Señor y así ejercitan su fe. Hay mucha gente que no cree en una determinada doctrina, pero sí creen en las promesas de Dios y creen que Dios es el sustentador de este planeta y no elementos astronómicos o elementos evolutivos, sino que Dios, el Creador, es el que sostiene el planeta, es el que da la cosecha, es el que produce y todas las cosas se mueven porque su inteligencia y su fortaleza la hace así y la permite desarrollarse. Si el hombre, aunque no crea en Dios o creyera de una manera en cómo él piensa que debe de ser, diezmara, habría más bendiciones, habría menos enfermedades, habría más justicia. Pero desafortunadamente toda la justicia humana es como trapo de inmundicia, porque el hombre ha corrompido todo. Pero Dios llama a nosotros, sus hijos que creemos en Él y que hemos depositado su confianza en Él, a que devolvamos a Dios la parte que a Él le corresponde y que ejercitemos nuestra fe de una manera efectiva. Quiera Dios bendecirnos y que multiplique nuestros bienes espirituales y materiales de manera abundante